Lo que vamos a realizar a continuación es utilizar recursos del bodegón para poder realizar una técnica mixta entre acuarela y pastel. La técnica de acuarela es una pintura al agua y el pastel, por más que es una técnica seca, pero tengan en cuenta que se puede diluir con agua también. Entonces son dos técnicas ideales para trabajar juntas de muchas diferentes y variadas maneras. En este caso, lo que vamos a realizar es una pintura base a la acuarela y luego vamos a seguir trabajándola al pastel. Pero también se puede hacer, por ejemplo, alternancias de técnicas, es decir, utilizar el pastel en partes de la obra acuarela, en otras partes exclusivamente pastel. Y también lo mismo que vamos a realizar hoy se puede hacer con acrílico bien disuelto en agua, es decir, bastante diluido, a la manera de la acuarela. Y también podríamos utilizar perfectamente témpera, pero lo más importante, cuando utilizamos técnicas que llevan mucha cantidad de agua, es el papel sobre el cual vamos a realizar la obra. Por eso voy a utilizar una hoja de acuarela de 300 gramos y tiene grano grueso. De todas formas, para pintar al pastel, las hojas de acuarelas tienen muchísimas y muy variadas texturas. Inclusive dentro de las del mismo tipo de grano hay grano fino, grano medio y grano grueso. Pero dentro del mismo grano de la hoja, por ejemplo medio, que es el ideal para mí para utilizar al pastel, pero dentro de la misma granulometría, aunque dos marcas diferentes digan grano medio, seguro la forma del grano va a ser diferente y también el grosor. Así que tienen que experimentar, como siempre les digo, todo lo que tiene que ver con hojas para pastel. Es una investigación fascinante y van a ir haciendo muchos descubrimientos que les van a encantar. Pero bueno, por lo pronto vamos a trabajar entonces en esta hoja de acuarela de grano grueso. La van a ver al final de la obra, el tipo de textura que tiene este grano. Y voy a utilizar acuarelas en pastillas. Si ustedes no tienen acuarelas, por ejemplo, podrían hacerlo con témpera, esto también. Témperas artísticas, no escolares. Y también, bueno, en este caso voy a hacer una pintura base casi completa, no completa como la trabajaría si fuera solamente en acuarela, pero la voy a completar bastante como para luego poder dejar partes sin pintar al pastel, entonces que se vean las dos técnicas, tanto la acuarela como el pastel. Entonces por eso les decía que aquí tengo una cajita con 12 pastillas de acuarela que vienen en pastillas o en pomito las acuarelas. Y en este caso es una cajita que trae 12 colores estándar con los que fácilmente se puede iniciar a la acuarela y también trabajar al aire libre. Es decir, con estos 12 colores, si vieron el video del color, saben que se pueden hacer muchísimas mezclas. Pero también, si quieren tener una aproximación a la acuarela, pueden comprar un solo color, como por ejemplo el sepia o el gris de paint, o también el azul índigo, por ejemplo, que son colores muy muy oscuros. Entonces, con esos colores pueden utilizarla como si fuera una escala tonal y hacer toda la obra en base a un solo color, porque la acuarela se puede degradar con agua y cuanto más agua le agregamos se vuelve más transparente, y cuanto más pura la utilizamos es más oscura y más opaca también. Así que tranquilamente la pueden utilizar un solo color para hacer todas las gradaciones de valor en un boceto y hacer una pintura base para el pastel. También tengan en cuenta
que el bodegón es uno de los temas más interesantes que podemos desarrollar al pastel porque nos permite estudiar todas las posibilidades. Es decir, en un paisaje quizás tenemos que estar pendientes de la luz o de las condiciones climáticas, pero en el caso de un bodegón, primero que nosotros podemos elegir elementos que nos gusten, elementos que tenemos en nuestra casa, y podemos ser muy creativos también al elegir elementos para un bodegón. Entonces, esa es, por un lado tenemos esa razón que nos permite estudiar desde objetos que signifiquen algo para nosotros o que nos gusten. Podemos estudiar la composición, por ejemplo. También podemos estudiar todas las técnicas, es decir, todas las maneras que podemos aprender de aplicar las barritas de pastel, todos los efectos que aprendimos, o también todo lo que nosotros podemos descubrir, lo podemos ir investigando a través de hacer diferentes bodegones. Pero además de eso también está el tema del color, que aprender a utilizar el color en pastel es crucial, es muy importante. En realidad el color es la base del oficio de todo pintor. Entonces todos los pintores tenemos que conocer muy bien el color en la técnica que vamos a trabajar. Entonces también al poder elegir objetos tan variados y de texturas tan diferentes, al realizar un bodegón podemos estudiar todas estas variables tranquilamente desde nuestra casa y sin tener límites de tiempo. Entonces, por eso es que pienso que el bodegón es uno de los temas más interesantes para nosotros los pintores, además de, por supuesto, que hoy hay grandes artistas de la vanguardia que trabajan exclusivamente con bodegón o que alternan en su obra el uso del bodegón y lo han modernizado mucho, como es el caso del gran pintor español Barceló, el pintor alemán Ansel Kiefer y otros grandísimos pintores que nos muestran que este género del bodegón sigue siendo tan actual y moderno como siempre. Así que bueno, entonces vamos a empezar a disfrutar de nuestra técnica mixta, de este pastel creativo que vamos a realizar hoy. Y en este caso, bueno, entonces les vuelvo a repetir que voy a trabajar con una hoja de acuarela de grano grueso de 300 gramos de peso. Así se puede pedir las hojas de acuarela. Todas las de 300 gramos pueden trabajar con el agua sin tener grandes problemas, porque cuando se trabaja con mucha cantidad de agua en una hoja, generalmente se suelen levantar como ondulaciones en la hoja. Entonces, bueno, para este tema hay una técnica que se llama tensado del papel. Para los que tienen el curso de acuarela, también mi curso de acuarela, también lo pueden, saben que tienen un video acerca de cómo tensar los papeles. Pero si no, bueno, lo ideal es comprar hojas de acuarela que tengan grano para poder utilizarlos más apropiadamente con el pastel. Y lo más importante es que si vamos a utilizar agua, tiene que ser como promedio de 300 gramos de peso. Y también voy a utilizar un pincel redondo, número 10, un pincel de pelo de Marta. Pero también pueden utilizar pinceles de pelo sintéticos, redondos o planos. Y también, bueno, el tamaño varía de acuerdo al soporte. En este caso voy a utilizar un pincel muy pequeño porque el soporte es muy pequeño. Entonces, esos son los materiales: el pincel, las acuarelas en pastilla y la hoja de acuarela. Cuando utilizamos hojas de acuarela para pastel, porque bueno, a muchísimos pastelistas les gusta inclusive más las hojas de acuarela que las hojas de pastel, entonces lo que se suele hacer es darle una entonación, porque lo que molesta es el blanco de la hoja. Entonces, a medida que vamos trabajando con el pastel, por más que vamos superponiendo capas y haciendo fundidos, siempre se ven
estos pequeños intersticios blancos. Entonces eso es lo que se quiere evitar cuando se pinta el pastel en una hoja de acuarela. Entonces, para evitar eso se puede colocar una aguada seca, que se los mencioné en uno de los videos del principio, que con una mota de algodón y pastel en polvo se puede dar una aguada seca y entonces se tiñe el papel. Luego se puede dar una capa de fijador en aerosol y entonces sí está lista para comenzar a pintar al pastel. O también se puede dar una capa uniforme de acuarela. Entonces con un pincel más grande, por ejemplo un pincel plano, se puede dar una aguada plana de acuarela, lo mismo que de acrílico, y con eso ya estaría solucionado el tema. Pero nosotros hoy lo que vamos a hacer es otra cosa, que es una pintura de base, es decir, una pintura bastante aproximada a lo que sería una pintura final, pero que la segunda parte lo vamos a terminar con pastel. Otra opción más que les quiero mencionar es que este tipo de técnica mixta se podría hacer pintando a la acuarela todos los objetos, objeto por objeto, pero con colores completamente planos, es decir, sin tener en cuenta las luces y las sombras de cada objeto, simplemente haciendo como figuras recortadas en siluetas, pero utilizando colores que sean de gran contraste con la pintura al pastel que va a ir colocada después. Entonces, por ejemplo, aquí voy a pintar esta pera, que es una pera roja, y podría entonces utilizar acuarela en color verde, verde permanente, por ejemplo, que es un verde muy intenso, saturado, y luego, cuando pinte esta pera con los pasteles rojos, se va a crear un efecto vibrante de color complementario, o lo mismo el limón, podría ser una aguada a la acuarela de color malva o violeta bien clarito, por ejemplo, y luego pintar con el color amarillo. Y entonces todo esto generaría un efecto vibrante. Pero bueno, no es esta la idea en el caso de este ejercicio, porque me estuve inspirando en un pintor muy tradicional, que es Simeón Chardin, que fue un pastelista genial, pero también pintaba bodegones. Su obra, el cuerpo más importante de su obra son los bodegones al óleo, y bueno, a mí es un pintor que me encanta. En el caso de los bodegones, cuando pienso en bodegones no puedo evitar acordarme de él. Entonces lo que hice fue tomar unas fotografías y inspirarme más o menos en la obra de sus bodegones. Así que bueno, aquí estoy esfumando un poco, sacando el exceso del polvo de pastel, porque el dibujo está hecho con lápiz pastel, y con la goma maleable pueden sacar el exceso para que no tiña las aguadas de acuarela. Con respecto a la acuarela, se moja el pincel en agua y entonces, por medio de pasarla sobre las pastillas con poca presión, entonces el color se va adhiriendo al mechón del pincel. Y también los colores se pueden mezclar entre sí. Por eso es que en este caso el color que estoy utilizando es carmín de alizarina mezclado con siena tostada. Entonces no es un color tan intenso, no se va tan al rosado, y entonces me puedo acercar algo al color de esta pera. En acuarela es fácil hacer gradaciones de valor, es decir, de oscuro a claro, porque cuanto más agua le coloco a la mezcla, más claro se vuelve el color, es decir, más transparente en realidad, refleja el blanco del fondo, entonces refleja una claridad. Y también se puede hacer esto, que es por intervenir con nuevos colores, y cuando la aguada es pinceladas con color y agua. Cuando las aguadas de acuarela todavía están mojadas, como en este caso, que se ve por el brillo, que todavía tiene mucha cantidad de agua, puedo incluir nuevos colores y se mezclan imperceptiblemente. Entonces pueden ver que coloqué el amarillo aproximadamente en el centro de la pera, un amarillo medio,
y puedo hacer nuevas aportaciones. Por ejemplo, ahora estoy mezclando amarillo limón con amarillo medio, y esta pincelada ahora es con un poquito más de cuerpo y menos agua, entonces es un poquito más cubritiva para la parte de lo que representaría este limón. Y la particularidad de estos pinceles de acuarela es que, bueno, la punta de estos pinceles de pelo de Marta son muy buenos, los pinceles redondos, entonces es muy fácil hacer los detalles y también, bueno, pintar como lo hacemos con el pastel, utilizando la punta del pincel y también el mechón de costado. Si quiero hacer planos más grandes como ahora, utilizo el mechón. Otra cosa muy importante es que la acuarela es mucho más fácil al principio, cuando uno tiene experiencia, pintar en plano. Ahora no estoy pintando en plano, sino en vertical, aunque bueno, tiene cierta inclinación, no es totalmente vertical tampoco, tengo una inclinación. Pero si les es difícil pintar así en vertical, pueden colocar el soporte completamente plano. Y aquí, bueno, sigo pintando húmedo sobre húmedo. Húmedo sobre húmedo, así se llama la técnica, una de las principales para pintar a la acuarela, que es ir superponiendo más color del mismo u otro cuando todavía está húmeda la superficie subyacente, como en este caso de este limón que está detrás, que estoy colocando otro color, siena natural, estoy agregando como para dar una sombra al color que había puesto anterior, amarillo, que es mucho más claro. Entonces, eso tengan en cuenta que por medio de aplicar más cantidad de pintura cuando todavía está húmedo, entonces puedo generar efectos como de manchas, y todas las mezclas son homogéneas, imperceptibles, pero también hay que cuidar el tema del agua. No hay que colocar tanta cantidad de agua. De hecho, la acuarela no se trabaja de forma tan transparente, porque cuando se seca pierde mucha intensidad. Entonces, por eso es que se ven las acuarelas de los principiantes que son como débiles en color y en valor, porque quizás al principio, cuando estaban pintando, vieron de una forma apropiada la intensidad, pero cuando se seca se aclara bastante. Por eso hay que pintarla un poquito más intenso de lo que uno quiere el resultado. Y otra cosa que se puede hacer, bueno, aquí estoy colocando pequeñas manchitas que después podrían llegar a ser la textura de esta pulpa de limón, y puedo tomar más agua y con otro color, como el amarillo por ejemplo, puedo degradar la mancha que coloqué recién. Es decir, eso hay que hacerlo rápidamente, porque si colocamos manchas sobre seco, como fueron las manchitas que coloqué en el centro, entonces rápidamente, antes que se sequen del todo, puedo intervenir con más color, con más agua y color, en este caso es el color amarillo, para diluir un poco esas manchas y crear como una especie de mezcla entre ese color siena y el amarillo, que podría acercarse un poquito más al color de la pulpa de limón. Y también puedo agregar un poco de color más oscuro en los bordes, y como sé que después se va a ir expandiendo, porque el color no se queda en el lugar, cuando se pinta sobre húmedo el color se sigue expandiendo y genera a veces efectos increíbles que pueden servir para infinitas cantidades de texturas. La acuarela es una técnica maravillosa también, porque bueno, prácticamente además del trabajo que nosotros podemos hacer, también la acuarela nos ayuda muchísimo a lograr texturas muy interesantes. Y los detalles, bueno, se realizan con la punta del pincel, y también muy color con poca carga de agua, también queda mucho mejor. Y el blanco del papel, los blancos, en realidad en acuarela se deja el blanco del papel, es decir, se utiliza el blanco del papel,
aunque ahora hay acuarela blanca opaca, también blanco de titanio, pero tradicionalmente se dejaba el blanco del papel. Y ahora para el fondo lo que voy a hacer es trabajar rápidamente por medio de pinceladas rápidas y gestuales. Entonces puedo trabajar para que me quede una textura y que no quede el fondo tan plano, porque cuando hacen bodegones el fondo es tan importante como los objetos mismos. Entonces no voy a sugerir la textura de la madera horizontal que está en la fotografía, pero sí quiero que me quede un fondo interesante. Entonces voy a sugerir una textura en base al trabajo del agua, porque el agua crea muchas texturas en acuarela. Entonces, bueno, pueden ver que se me va amontonando la cantidad de pintura que está rodeando al objeto. Entonces, una de las formas de solucionar eso cuando trabajamos casi en vertical, como en este caso, es dar vuelta al soporte, así de simple. Y quedan muy lindas texturas a medida que el agua y la pintura se va moviendo hacia un lado y hacia otro. En este caso el fondo no invadió los objetos porque los objetos están casi secos. Si hubiera humedad dentro de la pera o del limón, entonces sí, la pintura invadiría esos objetos. Entonces siempre recuerden que la pintura de acuarela, en cuanto encuentra humedad o una superficie húmeda o mojada con agua, poca o mucha agua, se sigue expandiendo, entonces invade los colores que ustedes hayan colocado anteriormente. Entonces si quieren bordes nítidos, como en este caso, limitados, tienen que dejar que se seque el objeto al lado del que ustedes quieren colocar más pigmento con agua, como en este caso. Y voy a seguir trabajando en esta textura que quiero lograr. Voy a agregar otro color, el que coloqué primero es siena tostada, y ahora voy a colocar tierra de sombra tostada, que es mucho más oscuro. Entonces, sobre todo, bueno, para esta parte de la izquierda de la obra, que tendría que ser un poquito más oscura de acuerdo a la fotografía, pero tampoco es necesario tanto porque es un ejercicio, pero sí quiero que ustedes vean la textura que se puede generar simplemente al trabajar rápidamente con pinceladas cargadas de color y agua y darles un poquito de movimiento, porque esto de alternar el soporte, de darlo vuelta, lo pueden hacer una y otra vez las veces que quieran. Y en este caso lo que estoy haciendo es superposición de capas, otra vez húmedo sobre húmedo, porque primero coloqué el color siena y ahora el sombra tostada. Pero como en el pincel voy tomando diferentes cantidades de cargas de agua y color, entonces se van a producir como pequeñas manchas o degradé. Van a ver que la acuarela sigue trabajando por sí misma. Entonces, como algunas pinceladas tienen más o menos aguas que otras, la pintura no queda homogénea. Inclusive puedo seguir haciendo cargas de color hasta lograr la textura que me satisface, porque estas manchas que sigo colocando con carga de agua van a seguir trabajando, se van a seguir expandiendo, inclusive hasta se puede hacer texturas con agua solamente, entonces se abren como claros, que también son interesantes, pero en este caso coloqué solamente carga de color con agua. Y ahora lo mismo puedo hacer para sugerir la textura de la mesa. Entonces hago pinceladas casi verticales acompañando el objeto, que es la mesa en este caso. Y también, bueno, estoy utilizando los mismos colores para que haya un poco de unidad. Y también, bueno, en la fotografía es bastante parecido el color. Después los puedo matizar con pastel o con otros colores también. Y con el color más oscuro, ahora lo que voy a marcar son las líneas de perspectiva, que me ayuda también a describir la textura de la mesa, las tablas que parece tener. Y puedo colocar estas líneas con el color más oscuro
y no me tengo que preocupar en que queden tan marcadas, porque luego por el efecto de húmedo sobre húmedo, si coloco más color al lado de esta línea oscura, se va a expandir porque todavía está húmeda, entonces se sigue expandiendo. Por eso también la coloqué de un color mucho más oscuro, para que luego, aunque sea de una forma tenue, de todas formas se siga notando la ranura de las distintas estas tablitas de madera que tiene la mesa. Y en este caso también puedo trabajar con la misma idea de ir generando superposición de capas del mismo color. Entonces el agua también va a seguir trabajando y me puede sugerir las manchas que tiene la madera, por ejemplo, de una forma bastante linda. Inclusive también de esta manera pueden hacer las texturas de las casas antiguas o que tienen mucha humedad en las paredes, por ejemplo, las fachadas. Entonces de esta forma se puede sugerir esos colores que no son homogéneos, sino que tienen como una textura de muchos colores, de muchos tonos, en realidad del mismo color. Incluso una vez que se secan estas texturas, tanto de la parte que representa la mesa como del fondo, puedo intervenir con nuevas capas de pintura, con veladuras, por ejemplo, lo mismo en la pera, porque, bueno, si pinto húmedo sobre húmedo, estoy haciendo una fusión. Por ejemplo, si quiero hablar acerca del volumen de un objeto, como en el caso de la pera, que todavía no tiene mucho volumen, pero por medio de colocar diferentes pinceladas de diferentes colores o de diferentes valores, ven que si estoy trabajando todo sobre húmedo se produce una fusión. Entonces, para modelar el volumen de un objeto, primero se piensa en los valores, es decir, del claro a oscuro, y luego se van colocando las diferentes pinceladas, se fusionan sus tonos y no existen diferencias en el degradado, siempre y cuando trabaje húmedo sobre húmedo. Inclusive con el pincel puedo hacer depósitos de más color en este lugar de la mesa, por ejemplo. Si dejara caer pintura en diferentes lugares, un poquito más oscura, puede ser el mismo color incluso, se forman como manchas, como pueden ver que ya está pasando cerca del limón que está ahí, atrás. Entonces esas mismas manchas, que por momentos son sutiles o no, si agrego mucho más color, más carga, color con más cuerpo, entonces eso es lo que me empieza a dar luego las texturas, como por ejemplo la madera envejecida. Entonces a todos estos efectos que se producen con el agua tienen que prestar atención, porque les pueden sugerir textura de sus objetos que más les gusta para poder pintarlos y que se vean más realistas. Y por ejemplo ahí hice una aportación de colores más rojos, parecidos a los de la pera, porque también, bueno, quería repetir los rojos que voy a colocar luego en la pera. Voy a colocar una capa más de veladuras. Veladuras en acuarela es superponer capas de colores transparentes unos sobre otros. Entonces voy a seguir trabajando las frutas con veladuras, porque quiero una capa un poquito más intensa. Entonces quiero que esos mismos rojos aparezcan también en el otro extremo, en la porción que representa a la mesa. Y pueden ver cómo el color va reaccionando y también reacciona al simple toque del pincel. Pero todo esto lo puedo hacer siempre y cuando tenga humedad, porque una vez que se seca la acuarela, es muy fácil de levantar con el pincel con agua, depende de la calidad de la hoja, por supuesto, y de la intensidad del color que haya colocado, pero el color se vuelve a mover, es decir, se puede levantar con el pincel con agua. Entonces, una vez que se secó la pintura, hay que tener cuidado, porque si sigo trabajando con el agua,
la voy cambiando, es decir, voy levantando el color, la voy aclarando. Entonces, si quiero generar estas manchas como de maderas, entonces lo que hago es tengo que seguir trabajando mientras esté húmedo. Y este es el trabajo que se hace también para modelar sobre húmedo, porque bueno, los primeros tonos en acuarela siempre tienen que ser luminosos, es decir, claro, se va de claro a oscuro, al revés del óleo o del pastel. Entonces, los colores se funden con la humedad y por medio de hacer sucesivas pasadas de pincel, entonces podemos ir modelando la calidad de la textura que nosotros queremos. Es muy diferente colocar una aguada plana y no tocarla más, como por ejemplo en la parte del limón, más luminosa, o en la parte de la pera, que coloqué una aguada y no la toqué más. Es muy diferente a seguir trabajándola con el pincel y con pintura, como hice en el fondo y en la mesa. Y después, bueno, con respecto a los brillos de los objetos que son más claros, del mismo color pero más claros, siempre se pueden abrir con un pincel limpio, con agua limpia, y se humedece la zona, se espera unos segundos, se pasa un paño de papel o un bastoncillo de algodón, o inclusive un pincel de cerda o un pincel mismo de acuarela pero bien seco, y se puede levantar el color. Entonces se deja ver el brillo. Y ahora con la punta del pincel y color oscuro de sombra tostado con un poquitito de violeta de dioxazina, lo que estoy haciendo es colocando los oscuros que van debajo de los objetos, porque si observan, los objetos siempre tienen como una oscuridad en la base, sin importar de qué lado venga la luz o dónde esté la sombra. Para que no parezca que están flotando en el espacio o que las figuras están recortadas, como igual todavía aparecen recortadas en este caso porque falta mucho trabajo, pero en la base he colocado pinceladas con la punta del pincel bien oscuras para sentar un poquito más los objetos. Las pinceladas de agua con color en acuarela también se llaman lavados. Entonces, los valores tonales se pueden incrementar o degradar mediante la aportación de color a través de lavados o de levantar el color. Es decir, puedo hacer un lavado de agua solamente y luego con el pincel arrastrar parte del color que haya colocado, pero eso depende por supuesto de la calidad de la hoja. Cuanto mejor calidad tiene una hoja, más trabajo se puede realizar con el pincel y más correcciones se puede hacer en acuarela. Pero bueno, si quisiera intensificar el tono, entonces como hice en la mesa, fue a través de sucesivas aplicaciones de color, aunque en este caso fue el mismo. Y el color lo fui depositando hasta que veía que había humedad sobre la hoja. Luego el tratamiento ya sería otro, porque cuando la hoja está completamente seca, también, por supuesto, por medio de veladuras se puede seguir aplicando un color y otro, pero hay que tener en cuenta la luminosidad en acuarela, hay que tener en cuenta también la teoría del color, porque los colores son transparentes y van formando otros colores. Pasa lo mismo que cuando en el pastel vamos superponiendo capas, o también hacemos tramas, por ejemplo, de trazos en pastel. Bueno, en acuarela las veladuras también siguen transparentando los colores subyacentes. Por eso, en este caso, por ejemplo, de la pera, que quiero indicar un poquito el volumen, estoy esperando que se seque perfectamente y por medio de pinceladas rápidas puedo volver a colocar otra capa en la pera de forma completa, un degradado otra vez de oscuro a claro, pero eso lo tengo que hacer de manera muy rápida
para no levantar el color subyacente, para que no tenga tiempo de mover mucho el color subyacente. Pero igual el hecho de que la pintura se mueva tan fácilmente con el agua y un pincel es una ventaja también, por ejemplo, para trabajar en los bordes de los objetos. En este caso parecen objetos recortados contra el fondo porque los bordes están muy nítidos para este tipo de pintura convencional. Entonces, si por ejemplo estuviera la pintura terminada, podría retocar los bordes de los objetos simplemente con el pincel húmedo, con muy poquitita carga de agua. Entonces frotaría ligeramente los bordes de los objetos y entonces los integraría más al fondo. Entonces para esos casos es una ventaja genial. Y ahora esto es lo que se llama pintura sobre seco, porque la base está completamente seca y estoy colocando entonces húmedo sobre seco. Por medio de hacer otras capas, entonces puedo intensificar el color, modificarlo, porque podrían ser veladuras de otros colores, por ejemplo, o también intensificar el tono, oscurecer más un objeto por medio de ir colocando diferentes capas. Y como pueden ver, vuelvo a poder hacer un degradado si coloco rápidamente el color, estos tonos amarillos, porque aquí la pera refleja el color del limón, por eso también tiene esos amarillos. Entonces si coloco todas estas franjas rápidamente, luego van a seguir trabajando y mezclándose homogéneamente, porque dentro de esta superficie estoy trabajando nuevamente húmedo sobre húmedo. Entonces se me va a fundir estos colores amarillos que coloqué en el centro con los colores más rojizos que coloqué hacia el límite de la pera. Entonces cuando quiero intervenir con capas nuevamente de color, lo mejor es esperar a que se seque totalmente, y si no, bueno, puedo trabajar mientras esté húmeda una superficie, puedo seguir aportando capas. Son las dos formas principales que se trabaja en acuarela: húmedo sobre seco, y sobre todo cuando quiero los bordes y los límites muy definidos, y húmedo sobre húmedo cuando quiero pintura atmosférica o texturas, como ven que quedó el fondo o la mesa, por ejemplo, la textura de lo que representaría una mesa quedó bastante realista, y son simples manchas de trabajo, de modelado con el pincel con carga de pintura. Pero bueno, creo que está bueno que quede aquí el trabajo de acuarela. Así podemos comenzar entonces con el trabajo con pastel, para ir superponiendo capas de pastel, colores y un poquito más de textura inclusive. Y bueno, pasando entonces a nuestra técnica mixta. Así que los invito, si quieren, tomarse un descanso, y continúa este ejercicio en el próximo video.